Hola, ¿qué tal, maestras, maestros? Pues dando seguimiento a esta parte de nuestra materia Sociología de la Discapacidad, trabajaremos acerca de lo que viene siendo la resiliencia, que también forma parte de esta asociación que debe tener una sociedad con estas personas que pues tienen ciertas dificultades, ciertas discapacidades y que limitan a hacer ciertas situaciones o ciertas acciones, pero no imposibilita desarrollar competencias, habilidades y destrezas que pueden ir desarrollando durante este proceso de interacción social. Dentro de esos temas vamos a trabajar también con el tema de la resiliencia, la parte de la resiliencia familiar y escolar que se debe de tener o que deben de tener las familias al tener a una persona, a un individuo con alguna discapacidad. Y para iniciar vamos a tomar el tema de resiliencia. La resiliencia pues viene siendo esa capacidad que tienen los seres humanos para vivir y desarrollarse biopsicológicamente de manera correcta en medios que les han sido adversos tanto en lo psíquico como en lo social. Entonces, esta parte de la resiliencia les permite poder desarrollar, poder tener, adquirir nuevas formas para buscar ante esa problemática que tengan, buscar alternativas que le ayuden a seguir avanzando en este proceso de aprendizaje. Los factores que en este caso podemos desarrollar dentro eh, existen también algunos factores que son los que nos permiten poder trabajar este tema de la resiliencia. Entre ellos, pues viene siendo la autoestima, esas interacciones y cooperaciones que tenemos con nosotros, las otras personas, el control de las acciones que se deben de presentar y la confrontación ante el problema. Esas son algunas de los factores que se deben de proporcionar o de llevar a cabo para poder abatir esta parte de la resiliencia, de las problemáticas, sobre todo esta parte de la autoestima. Y esta parte de la resiliencia es como si nosotros tenemos que estar poco a poco, día a día, contribuyendo, agregando algo de estas interacciones, de estas cooperaciones, de estas acciones que hacemos nosotros para ir pues erradicando esa problemática y saliendo y no verlo como problema, sino verlo como una oportunidad para aprender y para crecer más. Un rasgo o algo importante que nosotros como docentes debemos de tener en cuenta es que se debe demostrar un docente que sea un docente asertivo con sus alumnos y seguro de sí mismo cuando surjan problemas y conflictos en el aula. El apoyo emocional también forma parte del rol del docente hacia sus alumnos, que él se debe de preocupar por crear un clima pues un ambiente favorable, un ambiente que permita a los alumnos poder crecer y sobre todo interactuar con seguridad y les permita ser libres. Así también es importante que este docente sea un docente paciente y positivo, que no sea un docente que siempre ande buscando lo negativo de la situación, sino que sean las oportunidades, sea este medio o esta oportunidad que tenga para poder buscar oportunidades de conocimiento. Así también se refuercen los logros y estas guías hacia los estudiantes para llegar a un término o llegar a esta parte del éxito. Se promuevan actitudes creativas y el ingenio de sus alumnos, así también que fomente la participación y la escucha de opiniones de todas y todos los alumnos que se encuentran dentro de su aula. La capacidad de resiliencia en los niños también es importante desarrollarla, ya que el estudiante con discapacidad finaliza la etapa de la escolarización obligatoria y caracterizándose por un adolescente resiliente, es decir, un joven con confianza en sí mismo, una buena autoimagen, con una capacidad de inspirar simpatía y manifiesta esta parte del control de su propia vida, siendo una persona creativa, independiente, con un sentido del humor y con una cierta madurez social. Pero esto se tiene que formalizar o se tiene que afianzar dentro de la familia, así también dentro de nuestras escuelas o en el espacio de nuestra aula, causando en el alumno que tenga esa aceptación y sobre todo esa madurez
y que tenga una autoestima que él mismo le cause esta oportunidad de querer ser igual que sus demás compañeros, con una capacidad que no la limite, sino que al contrario vaya desarrollando otras que le permitan crecer, aprender y sobre todo desarrollar nuevas habilidades que él se les presente o se vaya teniendo durante este proceso. El eje de la intervención de psicopedagógica es importantísima, que las maestras o maestros de USAER pretendan favorecer el desarrollo de la resiliencia en el alumno con discapacidad, que abordará el proceso desde una doble vertiente, entre ella la aparición y el esfuerzo de las competencias intelectuales y emocionales de cada estudiante. Así también favorecerá la aparición y consolidación de comportamientos autónomos del estudiante. Es importante entonces que dentro de estas intervenciones el docente sea la clave para poder ayudar y aportar a estos alumnos que tengan ciertas discapacidades. La familia, de modo que el concepto de resiliencia familiar se puede definir como un proceso de reorganización y significación de comportamientos y de los procesos de superación y adaptación que tienen lugar a la familia como una unidad funcional. La familia es la columna vertebral de todo niño o niña o joven, adulto con discapacidad. Ellos son los que les van a permitir afianzar esa autoestima, esa confianza para que el alumno pueda o esta persona, ese individuo, pueda relacionarse con su entorno social. Así también, dentro de esta parte de la resiliencia, el alumno debe de aprender a ser fuerte, a mirar desde una perspectiva pues positiva todas esas problemáticas que se le presenten, que posibilite los problemas y que tengan altas posibilidades de convertirse en un adulto con buenas habilidades psicológicas para afrontar futuras adversidades que crucen su vida y que le permitan crecer poco a poco más en esta parte del conocimiento, del querer aprender. Entonces, en el segundo tema, que es el rol familiar y la discapacidad, trabajaremos también con esta parte de todas las culturas que la familia pues imprime a los miembros de la sociedad un sentimiento de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos elementos, entre uno de ellos es el sentimiento de identidad y el sentimiento de separación. Entonces la familia pues es esta unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo y difieren de acuerdo a los parámetros de diferencias culturales, pero poseen raíces universales. Es por ello que la familia es el primer contexto socializador por excelencia de un niño o niña que tenga una discapacidad. Es el primer entorno natural donde los miembros que la forman van evolucionando y se desarrollan a nivel efectivo, físico, intelectual y social según los modelos vivenciados e interiorizados y las experiencias que se adquieren en esta primera infancia de cualquier tipo y los vínculos de apego que vaya adquiriendo el alumno se va dando en ella y va determinando su propio entorno familiar generador de las mismas. Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento y cambio y reestructuración, pues busca una estabilidad y un equilibrio entre los miembros que la van a componer o que la componen. Y es una unidad formada por distintas subordinades, unidades, ¿sí? Que pretenden conseguir un ajuste y una adaptación positiva y que cada una de ellas va a conllevar o va a ayudar a esta persona con discapacidad a poder ir creciendo, ir adquiriendo esa confianza, esa autoestima, esas habilidades, esas actitudes que va adquiriendo, que va observando de su entorno familiar. Pues la familia consiste en un grupo de personas que permanecen emocionalmente unidas y que estas ligadas a los lazos de proximidad cotidiana, pues permiten y nace de una determinada familia, pues influye de nuestra forma de ser, constituye una enorme fuerza educativa para sus hijos, ya que son los padres ese cimiento, esa forma o ese sustento que permite al niño o niña con discapacidad poder ser una persona propositiva, una persona que adquiera confianza y sobre todo que él
sepa y se crea que él puede hacer las cosas independientemente de la discapacidad que él posee o ella posea. ¿Qué es una discapacidad? Pues según la OMS nos menciona que es el término como tal implica una deficiencias, restricciones conductuales, así como también aquellas limitaciones en los diversos quehaceres a realizar, es decir, hacia las actividades que se ejecutan en diversos grados de dificultad, y la diferencia se ve reflejada en la base de la estructura y la función corporal del ser humano. Cuando una familia se tiene el proyecto de dar la bienvenida a un nuevo integrante, pues este ordena las prioridades, planearlos, anticiparlas ante las necesidades de la nueva formación familiar. Este proceso nos lleva a un camino pues de fantasías, de deseos, en donde hay un constante temor a lo incierto durante toda la espera de que nazca esta pequeña o este bebé, ¿sí? Y cuando hay un cambio en los esquemas deseados, pues nos proporciona información con respecto a qué condiciones con las que acompañan al futuro bebé viene en camino, sucede el nacimiento de un hijo con discapacidad, pues la familia llega al momento de estar en shock, el hecho que percibe como algo inesperado, algo extraño, algo raro, que rompe todas esas expectativas sobre un hijo deseado y empieza a causar ciertas situaciones cognitivas, ciertos pensamientos que van llevando a poder recrear, reorganizar su vida, buscar esos medios que le van a ayudar a poder salir de esta situación o, en este caso, enfrentar la situación con la cual pues va a ir acompañando durante toda su vida o el resto de su vida a esta persona con una discapacidad. Todo grupo familiar, independientemente de la existencia de discapacidad con uno de sus miembros, pues pasa por distintas etapas, las cuales producen pues incertidumbres, cambios, y estas incertidumbres muchas veces se agravan más y suelen prestar difíciles al tener que tomar distintas decisiones con sus hijos, sobre todo en la edad preescolar, en la edad escolar, en la adolescencia, en la adultez, a en la edad en donde ellos van a ir poco a poco socializando. ¿Y qué sucede con nuestras familias cuando llega un hijo con discapacidad? Pues cuando los padres anhelan la llegada de un hijo, pues siempre tienen esa expectativa que va a venir sano, que va a venir normal, que va a venir bien. No obstante, cuando presentan una condición de discapacidad, experimentan sensaciones de pérdida por su hijo que tanto esperaba, sobre todo porque enfrentan acontecimientos y circunstancias que van a sobrellevar este hecho a distintas formas, con la conformación familiar y los rasgos de personalidad de cada miembro, aunque por lo general este proceso se siga dando por etapas. ¿Y cuáles son esas etapas? Las etapas de la negación, de la tristeza, de la conmovisión, de la aceptación, de la reorganización que se va dando dentro de la familia y que esto también conlleva a una adaptación ya con la persona con discapacidad. Y el afrontamiento de la problemática desde un punto de vista psicológico, la forma en cómo se da el diagnóstico de la discapacidad, pues ahí la familia, pues es la mayoría de los casos, pues intervienen que tendrán que transitar hacia otras estrategias, hacia otras formas de emplear o manera de vivir esta discapacidad y adaptarse con ella pues a la discapacidad que tenga o que desarrolle esta persona. La manera en que se da la formación y la información tiene la capacidad de generar pues un guión, la esperanza, una realidad de control y de buscar los medios para poder enfrentar esta situación. Maestras, maestros, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta dentro de este proceso de desarrollo esta parte clave de la sociedad que viene siendo la familia, que son estas personas que se enfrentan ante la sociedad, se empiezan a adaptar con esta persona que adquiere la discapacidad y sobre todo nosotros como docentes tenemos que concientizar, tenemos que guiar a esos alumnos con ciertas discapacidades que se acepten a sí mismos y también todas las personas que forman parte de su entorno, parte de la sociedad, también formen parte de
de esta sociedad, de una sociedad incluyente, de una sociedad que acepte a las personas tal y